Continuamos en Ourense na Onda, en Onda Cero, como cada miércoles trasladamos el micrófono verde a la plaza de San Martiño, al corazón de la ciudad. Frente al pórtico del Paraíso está el Café Miguel y aquí conversamos al hilo de la actualidad con quien tiene algo que contarnos, y en este caso es un despacho y particularmente uno de sus socios, concretamente su socio director, Pablo Rúa. Buenos días, Pablo. Buenos días. Los abogados están de moda básicamente en los últimos años y los últimos 2 años, muy especialmente por cuestiones ligadas a problemas con los bancos. Así es. Pablo, ¿por qué no sería más cómodo que el cliente, antes de firmar un papel con un banco, se dirigiera a un abogado de confianza y le dijera: esto que voy a firmar está bien, entraña algún riesgo, más que firmo, me fío y después tengo que acudir a un abogado de confianza para que me resuelva el lío en el que me he metido? Efectivamente, pero bueno, eso es un tema cultural, ¿no? En España la abogacía preventiva no está desarrollada porque no se demanda ese servicio. Eso, por ejemplo, sucede más en los países anglosajones. Lo que tú indicas es correcto. Pero es curioso el perfil de la gente española, porque además el coste de acudir a un abogado para asesoramiento es realmente exiguo. Otra cosa es si no un litigio, pero el coste de un asesoramiento, el abogado te va a cobrar por el contrato, lo que sea, 100 euros, 80 euros, o sea, no es nada que... Y la gente pues prefiere invertir 50.000 euros o 100.000 euros sin saber lo que invierte, en lugar de gastarse 60 euros, 80 euros o 100 euros en una consulta. Pero bueno, ¿que somos listos o confiados? Los clientes, digo. En relación al tema bancario, desde luego hasta la fecha confiado, sin ninguna duda, porque, bueno, pues derivado del prestigio que tenía la banca en España, porque claro, ahora todo el mundo pues habla mal de los bancos, pero cualquiera de nosotros sabe que citar a cualquier entidad bancaria de renombre hace 5 o 6 años parecía imposible que cometiese cualquier tipo de inexactitud. Entonces había mucha confianza, y en las cajas igual, digamos. En los últimos tiempos vemos cómo despachos de renombre aparecen en televisión con grandes comunicadores o personajes públicos apoyándolos, explicando qué pueden hacer por afectados en cantidad de productos bancarios. Y aquí en Ourense tenemos un despacho en Carballiño, en Ourense, Coruña, Vigo, y creo que también un despacho asociado en Bruselas. Quiere decir, tenemos ourensanos reconocidos fuera que están desarrollando este trabajo fuera con éxito, y prueba del éxito es el galardón, el Premio de Ley 2016, que hace nada acabáis de recibir en Madrid, Rúa Asociados. Correcto. Yo no conocía, es la primera vez que se organizan estos premios y... Bueno. ¿Qué han visto? Yo puedo leer el acta, pero me gustaría también que me contaras qué crees que han visto en vosotros. Los premios de ley otorgan esta distinción a Rúa Abogados por su trayectoria, su profesionalidad desarrollada a pos de la justicia durante las últimas 4 décadas, y en particular a Pablo Rúa, quien ha potenciado la firma hasta hacerla un referente en derecho bancario en toda Galicia, representando a cientos de afectados por la contratación de productos bancarios y habiendo obtenido hasta la fecha el 100% de resoluciones favorables vía judicial. El éxito está en conseguir ese pleno, ¿no? No sé cuáles son los parámetros, sinceramente, por los que dan el premio, porque a nosotros se dirigieron al despacho y nos dijeron: estáis nominados para este premio por Ourense, hay otros, 3 o 5, no recuerdo, se va a fallar tal día, y nos otorgaron el premio. Realmente yo no sé cuáles son los entresijos o los parámetros que barajan para conceder ese premio. Sus filtros tendrán, no sé exactamente en base a qué lo conceden. ¿Cómo es el perfil de la persona que llega a vuestro despacho? Me imagino que con un cierto grado de angustia, porque ha destinado sus ahorros, una parte importante de sus ahorros, en el trayecto final de su vida, con la jubilación, me imagino, en la mayor parte de los casos. Ese dinero ahorrado lo destina a un fondo, a uno de los productos bancarios hoy en cuestión, y de repente se encuentra que después de un tiempo no puede tocarlo, no puede manejarlo, no tiene la rentabilidad que le habían garantizado, no puede hacer uso de él para una emergencia, y llega con ese grado de angustia para que un abogado se lo solucione. Pues hay diversas fases. Los primeros, estupefacción. Lo que pasa es que después, como vosotros bien sabéis que sois periodistas, después ya hubo mucho jaleo público y mucho conocimiento público. Entonces la gente pues un poco
ya sabía en qué tipo de situación estaba metida y lo que buscaba es alguien que pudiese solucionárselo. Aquí también hubo muchos casos que se solucionaron vía arbitrajes, o sea, que decir que aquí el Estado facilitó también bastantes mecanismos. Las preferentes fue más fuerte en el año 13-14, ahora en el 15 es un problema que es más residual, ¿no? Hay otros productos que son más problemáticos. Y al principio, pues bueno, la gente muchas acudieron a arbitrajes. Yo no sé los porcentajes porque ya hablo de memoria, X porcentaje, pero porcentajes elevados, a lo mejor el 50 o el 60% se resolvieron arbitrajes, y otros fueron a litigios. Después también muchas veces el banco ofreció acuerdos, y bueno, y se fue solucionando el tema pues de forma favorable para los clientes. Los juzgados también fueron bastante receptivos, como era un producto masivo, se hicieron cargo de la situación. Y bueno, en general todo funcionó correctamente y la gente fue recuperando el dinero. En los casos que habéis ido viendo, ¿el afectado se consuela porque hay más afectados o digamos que siente un cierto grado de, bueno, por lo menos no me engañaron solo a mí, no soy la única persona afectada, o realmente lo que más pesa es esa angustia por recuperar el dinero lo antes posible? Bueno, esa observación que tú haces, como tú bien sabes, el ser humano es el ser humano y todos tendemos a consolarnos y la desgracia es compartida, ¿no? La gente a mí así no me lo manifiesta, te manifiesta pues cómo pudo ser esto, cómo pudo hacer esto. A lo mejor gente que tiene un poco un perfil un poquito más avanzado y dice, ¿cómo a mí me pudiera engañar? No, hombre, situaciones de confianza de la vida no tiene mayor, pero bueno, sí entiendo que desde luego afecta menos emocionalmente que seas una colectividad que un caso aislado. Entiendo que sí, pero bueno, a mí tampoco eso me lo indicaron. Y entre los clientes, Pablo, ¿hay también empleados de banca que se han visto afectados? Porque cuando nos dirigimos, ponemos la mirada, ponemos el foco sobre las entidades bancarias que han comercializado este tipo de productos y el cliente mira hacia esa persona, director o empleado de banco, en el que depositó su confianza y ahora se siente engañado, también entiendo que han existido empleados de banca que se han visto engañados por su propia empresa. No sé si habéis tenido clientes también y si el comentario o la manera de enfocar el asunto es diferente al de un cliente tipo, ¿no? A un no empleado de banca. Bueno, efectivamente sí ha habido empleados y no pocos además, y muchos de ellos efectivamente pues no conocían en profundidad el producto, ¿no? Porque aquí hay una doble cuestión. Por un lado, puedes tener un conocimiento mayor o menor de las características técnicas o técnico-financieras del producto, pero a su vez también puedes o no tener un conocimiento sobre la situación económico-financiera de la entidad o el emisor del producto, que a la postre es tan relevante como las propias condiciones técnicas del producto. Porque claro, si tú vendes una obligación de una empresa de Google, por ejemplo, pues bueno, tampoco el problema va a ser muy grande. Si tú vendes una obligación de una entidad que está en una situación económica catastrófica, pues el resultado va a ser pésimo. Entonces, por ejemplo, un empleado de banco obviamente confía en su empleador. Entonces, en cuanto al cuestionamiento de la solvencia, situación financiera de la entidad, yo creo que ni se lo planteaban. Entonces, si tú partes de la premisa de que compras un producto, sea el que fuere, de una entidad sólida y boyante, bueno, tampoco el problema sería tan relevante. Y después depende qué tipo de empleados. Por ejemplo, un empleado a lo mejor de caja o un empleado, digamos, raso, por decirlo de alguna forma, tampoco tiene por qué tener los conocimientos. Es decir, no es una prueba. A lo mejor el director, pues puede o no, porque depende también, es que hablar de bancos es complicado. Bancos, cajas, perfiles profesionales es bastante distinto. Yo he tenido de ex empleados, sí, desde luego, de gente que se jubiló, prejubiló y tenía bueno, este tipo de productos sí hemos tenido. Cuando compramos un coche, un televisor o una nevera, generalmente preguntamos cuánto va a consumir de electricidad, cuánto cuesta, qué potencia tiene, nos fijamos en una televisión en las pulgadas, en un coche en los caballos. ¿En qué nos fijamos cuando encontramos o nos ofrecen unas obligaciones, unas participaciones? Nos fijamos en la rentabilidad, pero nada más, no miramos nada más. Claro, vamos a ver, es que la cuestión es que generalmente hasta la fecha, ahora probablemente cambien, las relaciones con los bancos, y vosotros también os habrá pasado lo mismo, son de confianza. Tú llevas yendo al banco, tú no vas cada semana a un banco distinto, no saltando de banco en banco. Contamos el dinero y confiamos en que ese dinero está ahí, en una caja, y no está en una caja. No está en una caja.
y además tú habitualmente durante 15 o 20 años tal, tratas con el mismo banco, con la misma persona. Entonces eso genera una situación de confianza. Entonces ese es el primer análisis. Entonces la forma en que te faciliten la información es muy relevante, porque como tú bien dices, la gente el dato que más le va a llamar la atención es la rentabilidad. Entonces, claro, digamos, si por ejemplo tú llegas a una entidad en la que confías y te dice, mira, mete el dinero aquí en esto, estos son obligaciones, que es un producto que no tiene ningún problema, te da una buena rentabilidad, cuando quieres retiras el dinero y además, oye, pues está garantizado por la caja, no hay ningún problema. Bueno, pues claro, eso... Lo haces 2 o 3 veces y funciona. Y funciona, pues vale, te parece lo más normal, claro. Si esta información en vez de dártela así, yo te digo, pues mira, estos son obligaciones subordinadas que en el orden de operación de crédito, si el banco va mal, pues eres el último en cobrar. A su vez, este año el beneficio distribuible del banco fue cercano a 0. Claro, es que depende cómo hagas el planteamiento... de esa manera ya no suscribo obligaciones. Claro, entonces entonces ahí está el engaño, la manera de vender. Sí, y muchas veces yo creo que tampoco hay engaño en el sentido de mala fe por parte del empleado bancario. Yo desde luego no soy nada amigo de vertir culpas sobre ellos, porque yo a mi experiencia que la mayoría de gente es súper honrada y de hecho en los litigios la mayoría reconocen pues cómo lo han hecho. Lo que pasa es que ellos también a lo mejor creían que lo hicieron durante años, no pasó nada, la información que le facilitan sus superiores o las técnicas de ventas son las que son, y bueno, pues... Pero con lo desconfiados que somos los gallegos, por general, ¿cómo es posible que firmemos cosas que se llaman swaps, clips, bonos convertibles, obligaciones subordinadas, preferentes, si no sabemos lo que son? Bueno, esa pregunta está bien, pero ya hay que entrar en la idiosincrasia del gallego. El gallego, como tú bien dices, es un personaje muy particular. Y el gallego, en mi experiencia personal, tiene un parámetro muy, muy peculiar, que es o se fía o no se fía. O sea, el gallego, por ejemplo, a lo mejor viene aquí le da igual, viene aquí un banquero madrileño y a lo mejor no le vende ni un plazo fijo, pero va o Pepiño de tal, o fillo de tal, o X, la oficina tal, de toda vida, y no se cuestionan, o sea, confían más en la persona que está detrás de la mesa que en la propia... No quieren ni siquiera a veces saber, yo creo, exactamente lo que... A mí, Pepiño, ¿dónde poño os cartos, Pepiño? A ver, no, aquí o aquí, ¿dónde te digas? O sea, esto es muy gallego, ¿no? De hecho, lo que hemos visto, hay casos recientes de confianza del paisano en una banca paralela, por así decirlo, una banca incluso ajena al propio banco, porque se fían del director y te ofrecen una banca paralela una cierta rentabilidad, y mientras funciona perfecto, pero en el momento que hace crack o las necesidades van por otro camino, pues el tema deja de funcionar. ¿Qué es lo que, digamos, cuál ha sido el producto estrella, el que ha generado mayor conflicto en el caso de los atendidos por el despacho de Rúa Abogados? Nosotros el mayor volumen que tenemos es en cláusula suelo. El tema de los bancos es bastante perecedero, en el sentido de que no está en el mercado. O sea, las preferentes no es que va a estar 50 años en el mercado, eso eclosiona en un determinado momento, se presentan X demandas y el conflicto más o menos se resuelve y pueden quedar pues casos residuales. Nosotros en lo que mayor número de asuntos tenemos en este instante es en cláusula suelo. ¿Cómo podemos explicar? Claro, tendría que hacerlo un banquero y no un abogado, pero los abogados os habéis ido especializando en cuestiones que antaño no estaban en la primera línea, ¿no? De hecho, en el nacimiento del despacho de Rúa, me imagino que antes empezaría por lo penal, fincas y demás, y hasta llegar a este ámbito casi prácticamente de especialización, ¿no? Sí. A día de hoy. La cuestión es, ¿qué hace? Estamos hablando de la cláusula suelo. ¿Cómo explicarle al ciudadano afectado, al cliente afectado, que el dinero ha estado más barato que nunca, a día de hoy más barato que nunca, y que tiene hipotecas o productos que no se benefician como hipoteca de esa bajada del dinero que los bancos sí tienen, incluso en interés negativo? Sí, bueno, como tú bien dices, las hipotecas, la mayor parte de las hipotecas se hacían a interés variable, que sería Euribor más un diferencial, pues Euribor más un punto, que esto quiere decir que a la cotización del Euribor le sumas un punto. El 90% de las hipotecas que se hicieron durante estos años tenían una cláusula suelo, que por ejemplo pues el 4%, que quería decir simple y llanamente que la hipoteca nunca va a bajar del 4%. Eso en realidad, claro,
convierte un préstamo en interés variable en un préstamo de interés fijo solo variable al alza, lo que es curioso. Es decir, el banco, a mí si baja me da igual, y si sube, pues tú te lo comes. A veces, para dar cierta apariencia de reciprocidad, le ponían un techo, pero el techo es un techo que, vamos, que nunca se va a producir, ¿no? Entonces, bueno, la gente, la forma que puede saber si tiene suelo, hombre, pues si no le baja el recibo de la hipoteca ya es un indicio muy importante. No tiene por qué, porque hay otros que pueden amortizar más capital o más préstamo, pero no, normalmente si no le baja el recibo, ya sería, en la mayor parte de los casos, eso indicaría que tenía causas suelo, salvo algunas hipotecas que lo aplican a amortización. Y bueno, aparte, en la situación actual ya no es solo que elimine la cláusula de suelo, sino que en los tribunales condenan a la entidad a abonar todo lo cobrado de más desde el 9 de mayo del 13 hasta que se ejecute la sentencia, ¿vale? Esta es la situación actual en España. A su vez, está pendiente de dictarse próximamente, no se sabe porque estos son especulaciones, pero bueno, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque hay un juzgado creo que es el Mercantil 1 de Granada, si no recuerdo mal, que plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que entendía que no era que el tema de limitar la retroactividad a 9 de mayo del 13 no se compadecía con la directiva comunitaria. Y la Unión Europea, que recaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es como un tribunal español, es distinto, recaba diversos informes, pues el informe del abogado, de la comisión, que es un informe importante porque la comisión es la encargada de interpretar la aplicación de las directivas, pues ha informado diciendo que no se ajustaba a la directiva esa sentencia y que en realidad habría que dar la retroactividad total. Con lo cual es bastante posible o probable que pueda salir una sentencia en este sentido. Entonces ahí sí que se armará un buen jaleo, digamos. Lo cierto es que el perfil general del cliente, del afectado, es una persona, entiendo, por encima de los 55-60 años, incluso más, probablemente en muchos casos una combinación, pero con una gran presencia de gente del rural, no sé si emigrantes, en un porcentaje elevado que destinan sus ahorros a este tipo de productos, y que han depositado, digamos, en la rentabilidad de sus ahorros una ilusión. Cuando se van a mirar los papeles, nos ha pasado a todos, desde la compra de un coche a un piso, que hay un montón de letra pequeña que nos lee muy deprisa en el notario, bla, 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 luego firma aquí. Lo que queremos es el producto, queremos el piso, queremos el coche, queremos eso que vamos a pagar, lo queremos ya, y no damos realmente valor a toda esa letra pequeña. Vuelvo a la pregunta del comienzo. Si nos hiciéramos acompañar o lleváramos esos papeles antes de firmar, o un abogado de confianza, una consulta previa, nos podría decir: ojo con esto otro, ten cuidado con esto de aquí, esto debes tener cierta prevención, pregunta algo más sobre este aspecto. Me imagino que nadie recuerda cuándo firmó ni lo que firmó. No, pero por lo que como tú bien dices, volvemos al principio a la idiosincrasia del gallego, particularmente. Ya no me atrevo a decir del español, porque claro, yo no conozco tanto, a lo mejor en Madrid la gente operaba de otra manera, pero la idiosincrasia del gallego es así. Entonces, bueno, pues en primer lugar, yo creo que aquí hay culpas compartidas de consumidores y vendedores del producto. Es decir, aquí a nadie le interesó hasta la fecha que se leerse todos esos productos, esos folletos, no, ni al vendedor ni al comprador. El vendedor, porque claro, si se lee eso el comprador, ya no existe posibilidad ninguna de hacer ningún tipo de contacto, ni uno de un teléfono. Si tú tienes un contrato entero, como tú has dicho, eso es imposible, o un seguro, tal. Entonces, al final, bueno, se fomentó ese tipo de situación, bueno, tal, y mientras no pasa nada, pues, bueno, la cosa va fluyendo. Cuando pasa algo, pues es cuando se complica. ¿Pro Abogados tiene clientes fuera de Galicia? Sí, sí. ¿Y ese perfil es diferente el de cliente fuera de Galicia que el gallego? Hay de todo. Hay de todo. Por ejemplo, pues imagínate, si tienes un cliente, por decir, en León o en Ponferrada, pues probablemente sea parecido aquí. Si tienes en Madrid, ya dependerá mucho de la persona. En esto que tú decías antes, ¿cuál es el perfil? Pues es distinto. Yo, hablando en Galicia, que es donde podría hablar realmente con propiedad, lo otro sería extralimitarme, porque aunque tengas algunos casos, pues la mayor concentración la tenemos sin duda en Galicia, ¿no? El de las preferentes y las subordinadas, como tú decías, sí es el que tú indicabas, pues gente de edad elevada, con ahorros, gente que emigró
sobre todo Europa, ¿vale? No hay preferentes subordinadas en inmigración americana. Creo que era por razones tributarias, que esos productos pues no a ellos tributariamente le genera algún tipo de problema, porque si no, a mí me llama la atención que nunca hubiese una persona sudamericana en esto, ¿no? Y después, por ejemplo, sin embargo, el tema de la cláusula suelo ya no, el perfil es de gente más joven, porque una persona de 65 años no suele tener una hipoteca, ¿no? Depende un poco del... Me imagino que cuando Luis Rúa funda el despacho en 1974 no podía ni imaginar que una bolsa de clientes de mercado, de trabajo, iba a estar enfocado a esto. En aquella época los emigrantes estaban en la emigración, el ahorro pues estaría en cuentas corrientes o en pequeñas libretas de ahorro de la caja de ahorros sin mayor complicación. Por supuesto, ni Luis Rúa cuando lo fundó, ni Pablo Rúa hasta el año 2012-13. O sea, claro. Yo no... Litigios contra bancos, lo único que tenías en todo caso era una ejecución hipotecaria contra tu cliente, o sea, una ejecución minera, pero tú contra el banco, hasta finales del 12, que entró el primer cliente con una cosa de estas, pues no. Hay otra cuestión que me parece de interés antes de terminar, en el que os habéis ido especializando y que lo cierto es que en Galicia tiene particular interés y sobre todo hoy en el que se están desarrollando obras de infraestructuras, particularmente el AVE, anteriormente han sido las autovías, hay infraestructuras del Estado pendientes y de la Administración autonómica y son las expropiaciones. ¿Cuál es el trabajo específico que desarrolla ahí, donde habéis creado además un gabinete específico especializado en esta materia? Pues el trabajo específico es que cuando se va a hacer una expropiación, pues lo normal es que por la idiosincrasia gallega se suele citar a los afectados en un ayuntamiento para hacer las actas previas, que es un poco donde la administración te dice, bueno, pues te voy a expropiar esta finca, tiene estas características, y tú puedes hacer unas alegaciones diciendo, pues mira, no tiene estas características, tiene estas otras, porque como tú bien sabes aquí hay el minifundio, y aquí la expropiación es un caos, y además tiran de catastro porque la propiedad no está registrada, entonces es un poco particular. Entonces hay un primer conflicto sobre cuáles son los bienes afectados, de quién son, porque hay muchas inexactitudes en cuanto a muchos casos en los concellos es muy difícil documentar eso es. ¿Cuál es el propietario? Eso es, cuál es el propietario, cuál es el bien afectado, qué incluye el bien afectado, porque tienen muros, tal, ahí hay muchas inexactitudes. Y después, obviamente, una vez solventado ese primer problema, viene el tema del justiprecio, ¿no? Porque la administración te hace una oferta voluntaria, normalmente te dice, bueno, pues tu finca la valoramos en 5.000. Claro, el paisano no sabe si vale 5.000, si no vale 5.000, entonces tú tienes que decirle, pues acéptalo o no lo aceptes, y en el caso de que no lo acepte, pues presentas tu hoja de aprecio en un trámite que al final hay un jurado de expropiaciones que resuelve esa reclamación. Claro, en muchos casos suele aumentarse la cantidad. Es decir, la administración no te ofrece normalmente a la baja, al alza. No sé qué decirte. Normalmente siempre hay un margen relevante para hacer estas reclamaciones. Entonces, pues informar a la gente de que eso es así, explicárselo, y bueno, y el que quiere que reclame, y el que no, pues que no, obviamente. A diferencia de los productos bancarios objeto de litigio, el proceso ligado a una expropiación es bastante más lento, me imagino, ¿o no? Sí, es un proceso administrativo, y después podrías judicializarlo. Si no estás de acuerdo con la resolución del jurado, podrías ir al contencioso, pero desde luego nosotros, la mayor parte de las veces, con la resolución del jurado la hemos acatado porque ha elevado el precio, pero sí es más lenta porque, bueno, los juzgados tienen mala fama, pero desde mi óptica los juzgados funcionan bastante bien. O sea, mi óptica como abogado es que la mayor parte de los juzgados, claro, la gente se queda con la macrocausa, dicen la Gürtel, bueno, bien, pero es que la Gürtel es una, o la Pokémon, vale, un juez que tiene 5.000, pero el caso normal de Paco Sarrio, de Pepito Pérez, que va ayer al juzgado aquí en Orense, tarda 5 o 6 meses y funciona bien. La administración, tema de expropiación, sí es bastante lenta, 2 años, 3 años, bueno, depende de... Pero bueno, sí. Siendo un abogado conocido, cuando Pablo Rúa se acerca al banco, lo miran raro porque ha defendido a algún cliente de ese banco y ha ganado algún pleito, o ese, digamos, se lleva... Pues, si te soy sincero, casi me ha pasado lo contrario. Sí. Casi he hecho bastantes amigos. Bueno, pues por ejemplo en las zonas donde yo soy de Carballino, entonces por ejemplo en Carballino pues tengo más volumen y ahí casi he hecho amistad con muchos porque tenían que ir reiteradas veces al juzgado, y bueno, en general me he encontrado siempre con buena gente correcta y buena gente, ¿no? Es difícil aventurar, comentamos antes cómo empezaba el trabajo
en el despacho de Rúa en 1974, cómo ha ido evolucionando en función del mercado. Es difícil aventurar por dónde irá el futuro, ¿no? Pero podemos hacer algún tipo de vaticinio. ¿No? ¿Dejarán de ser los bancos y serán qué? Hombre, el vaticinio... Las inmobiliarias vendiendo pisos... El vaticinio que yo hago... en cuanto a una materia concreta no, porque eso ya entraríamos en el terreno de la adivinación. Pero el vaticinio que yo hago es que la abogacía tiene que tener una absoluta flexibilidad porque, bueno, al igual que el resto de cuestiones, está cambiando a un ritmo muy elevado y entonces es un mercado que es muy diferente a como podía ser en el año 70, donde uno, si se granjeaba una reputación, digamos, más o menos ya tenía garantizada la permanencia. Hoy eso, desde luego, no funciona así. Nosotros, por ejemplo, apostamos mucho por cuestiones digitales, ¿vale? Nosotros tenemos el despacho, estamos en proceso de digitalización, tenemos presencia en redes, internet, bueno, tenemos nuestra apuesta es para competir en mercado digital, que creemos que es lo que a corto plazo va a suceder, vamos. Eso lleva también a, me imagino que cada vez irá creciendo la preocupación por la venta a través de internet y lo que genera en cuanto a conflictos, todo ese tráfico que genera internet, ya no solo en la compra, es decir, los derechos o la propiedad de la información que manejamos. Todo esto me imagino que con el paso del tiempo irá a más y requerirá de una especialización. Así es, de hecho, en la abogacía anglosajona o digamos a un nivel muy superior al nuestro, pues ya está así funcionando, ¿no? O sea, el mercado de un abogado no deja de ser un proveedor de servicios legales, es un mercado como puede ser pues cualquier otro, una librería o cualquier mercado. Tú vendes un servicio y desde luego todos sabemos, los aquí presentes, que al final Internet es lo que va a definir que tú puedas vender un servicio o no, pero eso le pasa al abogado, le va a pasar al médico y le pasa a todo el mundo. Entonces, pues yo mi inquietud personal y hacia donde yo trato de que nos dirijamos todo el equipo es y tengo formación, estoy haciendo un máster, todo va enfocado a una cuestión digital que me parece que a 8, 9 o 10 años vista, pues si no estás ahí, pues no vas a estar en ningún lado. Por último, la vida, el mundo está lleno de chistes de abogados que dejan mal a la profesión de abogado, porque el ciudadano ve detrás de un abogado una persona que persigue una victoria para conseguir un beneficio, que es a fin de cuentas su trabajo. Pero entiendo también que quizás el premio que no contempla y que el afectado seguramente valorará, y tú como abogado también, es cuando se gana ese pleito y se recupera ese dinero, la sonrisa, el alivio, la imagen de satisfacción que esa familia o esa persona expresa al recuperar algo sobre lo que creía tenía derecho, creía lo había perdido y pasado un tiempo ha vuelto a conseguir. Sí, claro, hombre, hay gente que incluso se echa a llorar, o gente que tú le dices, mira, tengo este problema de este tal, y digo, mira, no te preocupes que el problema se va a solucionar, pero la gente hasta que lo ve no lo acaba de creer. O un caso que tuvimos, por ejemplo, con una asociación de huérfanos que tenía el dinero y estaba bloqueado el fin social por, bueno, pues claro que hay satisfacciones y disgustos, pero como en el periodismo o como en todo, vamos. Pablo Rúa, enhorabuena por el premio que trasladamos a todos los socios del despacho. Un placer que además una firma ourensana tenga proyección fuera de Galicia por este trabajo. Y nada, a seguir por ese camino. Seguro que cuando conozcamos más éxitos volvemos a encontrarnos ante este micrófono y aparte de hablar del oficio también echamos unas risas. Pues muchas gracias, ojalá sea así. Continuamos, Ourense na Onda, Onda Cero. Café Bar Miguel ofreceuche o café de redacción de Onda Cero Ourense.